En este video se darán a conocer cada uno de los componentes utilizados en el ensamblaje de nuestro proyecto final, correspondiente a un motor de 6 cilindros de tipo V con una configuración de orden de encendido 1, 5, 3, 6, 2 y 4. Nuestra parte principal es el bloque del cilindro. Este es el elemento soporte más importante de nuestro motor, ya que sobre él se embridan o unen otros componentes tanto fijos como móviles. Además, es el encargado de soportar los esfuerzos transmitidos por los elementos móviles del motor y la presión de los gases del cilindro. El bulón es el elemento encargado de unir el pistón a la biela, midiendo los esfuerzos generados por la presión de los gases. Simplemente es una flecha que une estas dos partes. Nuestro cigüeñal es el elemento que transforma la fuerza lineal de dos gases de combustión en fuerza rotativa o par. Se divide en las siguientes partes. La primera son los apoyos. Son los muñones que se ajustan a la bancada y son los que construyen el eje de giro del cigüeñal. La segunda son las muñequillas. Son los elementos que se embridan a la cabeza de la biela. Un cigüeñal tiene tantas muñequillas como cilindros tenga un bloque. La tercera es el brazo de la manivela. Es el que une a los apoyos con las muñequillas. Este elemento mide la mitad de la carrera del pistón, tomando en cuenta que su longitud va desde el eje de los apoyos al eje de las muñequillas. Y por último, tenemos lo que son los contrapesos. Son dos masas que se sitúan diametralmente opuestas a las muñequillas y estas se encargan de equilibrar entre el 50% y el 60% de las masas rotativas. Cojinete. Los cojinetes de biela y de bancada tienen las siguientes funciones. 1. Suministran una superficie de resbalamiento durante el arranque y cuando la película del lubricante es fina. 2. Transmiten el calor de la superficie al agujero de la biela o el bloque. 3. Suministran una superficie de desgaste blanda para absorber los residuos y para que el cojinete se adapte mejor al perfil del muñón del cigüeñal. El pistón es el elemento que transmite la fuerza de los gases generados por la presión en una fuerza lineal. Por lo tanto, soporta presiones de hasta 50 bares y temperaturas de 250 grados centígrados. Las partes del pistón son las siguientes. La cabeza es la parte expuesta a mayor temperatura y presión. La segunda es la falda. Guía al pistón, transmite el calor a las paredes del cilindro y está recubierta con grafito. La tercera es el alojamiento de los segmentos. Son acanaladuras para introducir segmentos en ellas. La cuarta son los alojamientos del bulto, orificio practicado en el pistón para insertar el bulto. Generalmente están constituidas de materiales de aleaciones de aluminio o de magnesio. También es muy común la aleación de aluminio con silicio conocida como Albax. Otra característica que tienen los pistones es que manejan una forma troncónica, siendo el diámetro de la falda mayor que el de la cabeza. Esto es debido a que la cabeza es sometida a grandes temperaturas y se dilata mucho más que en comparación con la falda. Los segmentos son anillos elásticos que se colocan en las ranuras del pistón y sirven para las siguientes funciones. 1. Aseguran la estanqueidad entre la cámara de combustión y el cárter. 2. Transfieren el calor del pistón a las paredes del cilindro. 3. También guían el pistón sobre el cilindro para que éste no lleve una dirección que no sea lineal. Y por último, número 4, lubrica las paredes del cilindro y del pistón. Asimismo, existen dos tipos de segmentos principalmente. Uno que se llama de compresión, son los encargados de mantener hermetismo entre la cámara de combustión. Y de engrase, que reparte uniformemente el aceite a las paredes del cilindro. El primer segmento, que se encuentra en la parte más cercana de la cabeza del pistón, de arriba a abajo, se le conoce como segmento de fuego.
y los segmentos tienen un cierre, es decir, la unión que hay entre la forma circular que los genera y sus principales formas son recto, oblicuo y en escalón. Y en este caso, el cierre de las puntas del segmento son de forma recta. En esta ocasión, nosotros hicimos uso de dos retenes diferentes, pero los dos básicamente tienen la misma funcionalidad o propósito. Los retenes tienen como propósito el proporcionar un sellado entre el cigüeñal en rotación y el exterior. Los retenes clásicos constan de una carcasa metálica que porta el labio de sellado dinámico y también proporciona la función de sellado estático. El labio de sellado de los retenes, por lo general, está fabricado de material elastómero y está en contacto con la superficie del eje de rotación. Aquí, el labio es presionado a la superficie del eje por medio de un anillo de resorte. Como resultado del movimiento rotatorio, se presenta una separación de sellado de aproximadamente 1 un cuarto en el borde del labio. Puede penetrar aceite en este vacío, que sirve para lubricar el labio de obturación. Otro elemento diseñado es el seguro. Este elemento sirve para que el bulón no se salga y raye el cilindro. Se colocan seguros Seeger al final de los alojamientos realizados. Entonces se deben realizar las cavidades para poner los seguros. Un elemento más es el semicojinete. Estos sirven para evitar que penetren partículas extrañas en la ranura de lubricación entre el cojinete y el muñón del árbol. Existe un grave peligro de daños en el cojinete. Debido al espesor insuficiente de la película lubricante, las más pequeñas partículas pueden perturbar el funcionamiento y provocar una fricción mixta. Pueden incrustarse en la capa de deslizamiento y el revestimiento de rodura, y, con ello, pasar a ser inofensivas. Al mismo tiempo, los bordes que sobresalen se aplanan al hacer contacto con el árbol. Otro elemento diseñado es la biela, que es el elemento que comunica el bulón con la muñequilla del cigüeñal. Tenemos tres partes de la biela. La primera es el pie de biela, que es el encargado de unirse al bulón por medio de alguno de los arreglos mencionados anteriormente. La parte es el cuerpo o alma de la biela, que une al pie de la biela con la cabeza. Tiene forma de L para distribuir los esfuerzos. Por otro lado, tenemos la cabeza de la biela, que es la encargada de sujetarse a la muñequilla del cigüeñal. Y 4, que es la tapa o sombrerete de la biela, que se une a la cabeza de la biela por medio de los tornillos y permite ajustar la muñequilla del cigüeñal a la cabeza. Aquí pudimos observar el elemento que es la tapa o sombrerete de la biela. Para nuestra pieza final, nosotros hicimos 3 subensambles. El que están viendo en pantalla en este momento es el ensamble del pistón. Es un ensamblaje que consta de las siguientes piezas anteriormente mencionadas: segmentos, bulón, pistón, 2 seguros de pistón y, por último, 3 segmentos. El segundo subensamble realizado fue el ensamble de la biela. Este ensamble consta de las siguientes piezas. El primero, que es el cojinete. 2 semicojinetes, que podemos ver el inferior y el superior. El otro que fue la tapa de la biela completa. 2 tornillos hexagonales ISO 4015 y 2 tuercas hexagonales ISO 4032. Nuestro último subensamble es muy sencillo, ya que únicamente consta de 2 partes, que es el subensamble del pistón y el subensamble de la biela. Nuestro ensamble final se muestra en pantalla. Está constituido de 4 elementos básicos. El principal fue nuestro bloque. Los otros 3 son nuestros subensambles anteriormente mencionados, como lo son
el subensamble del pistón, el subensamble de la biela y el subensamble de la biela pistón. Todos estos en conjunto se explicarán cómo trabajan a continuación. Uno de los posibles órdenes de encendido para motores de 6 cilindros en V es 1, 5, 3, 6, 2 y 4. En los motores en V se pueden compartir la misma muñequilla para cada dos cilindros enfrentados, pero dependiendo del ángulo de la V, hay que desfasar las muñequillas unos ciertos grados. Tienen el mismo muñón del cigüeñal. Por ejemplo, en nuestro caso, en motor V a 90 grados, las muñequillas del muñón se desfasan a 30 grados. Sin embargo, otra opción es que haya una muñequilla por cilindro, desfasándose 60 grados. A continuación, mostraremos un video a detalle de los componentes trabajando en conjunto. Esto para dar una mayor vista a nuestro proyecto.